Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Montserrat López Martínez, del grupo LT8AB de la licenciatura en Turismo en el Instituto de Estudios Superiores de Turismo. A continuación, le presentaré la psicología de Gestalt, con el objetivo de analizar más a detalle esta teoría surgida en el siglo XX. A principios del siglo XX, los psicólogos Wertheimer, Kinder y Koffa se unieron fundando la escuela Gestalt, basándose principalmente en el aprendizaje Insight, el cual es la primera invención que percibimos. Gestalt es una palabra alemana. Su significado es el todo es mayor que la suma de sus partes. Su objeto de estudio principalmente es la percepción visual. La teoría de Gestalt sostiene que la mente se encarga de configurar todos aquellos elementos que forman parte de la mente, gracias a la acción de la percepción. Max Wertheimer fue el principal fundador de esta teoría. Él relata que durante un viaje a Viena observó movimientos en los trenes que estaban detenidos. Entonces, a este fenómeno lo llamó phi, lo cual se refería a una sucesión de imágenes reproducidas a cierta velocidad. En pocas palabras, es el fenómeno de la ley del movimiento. Por otro lado, Wolfgang Kohl. Él dio el origen a la psicología del Gestalt. Él habló sobre el estudio del comportamiento en chimpancés, sobre cómo utilizaban estrategias reflexivas para poder resolver dificultades. Él ponía bananas a una cierta altura donde los changos no alcanzaran para saber qué actitudes reflexivas o qué actitudes tomaban los chimpancés para poder lograr alcanzar estas bananas. Kurt Lewin fue fundador de la psicología moderna. Sus aportaciones fueron el estudio de la distancia social. Esto hablaba sobre la disposición de diferentes grupos de sociedades sobre la teoría. Su teoría más importante fue la percepción del individuo hacia sí mismo o bien hacia el grupo social donde pertenecía. Para iniciar con las teorías y leyes de esta gran psicología, comenzaremos con la ley general de la figura y fondo. Esta nos refleja que no existe figura sin un fondo que la sostenga. A continuación, presentaré un ejemplo de esta ley. Continuando con las leyes, seguimos con la ley de buena forma. Esta ley se basa en la observación principalmente que el cerebro intenta organizar sobre los elementos que percibimos dentro de la imagen, de la mejor forma posible. Esto incluye que vamos a integrar nuestros sentidos de expectativa claramente sobre nuestra imagen, el volumen que tiene nuestra imagen y la profundidad que nos llega a penetrar en nuestros ojos y más que nada en nuestro cerebro. Bien, la ley del cierre o la plenitud. Esta teoría es donde más utilizamos nuestra imaginación, ya que las formas cerradas son más estables visualmente, lo que hace que tengamos que complementar con nuestra imaginación las formas percibidas. A continuación te mostraré una imagen de una forma no totalmente cerrada para poder complementar la información que te acabo de proporcionar. Tú te podrás dar cuenta de que necesitas utilizar tu imaginación para poder complementar la siguiente imagen. Continuando con las leyes, esta ley es la ley del contraste. Bueno, para esta ley, la percepción del tamaño resulta influida por la relación que está guiada con los demás elementos en conjunto y claramente sobre la posición de esta. En esta ley nos podemos dar cuenta que a veces la perspectiva que tenemos de algunas cosas no suele ser la misma que en realidad es. Dependiendo donde tú estés situado o bien desde la perspectiva donde tú lo veas, podremos observar la calidad y el tamaño de la imagen. A continuación, te mostraré un ejemplo evidente para concluir con la información que te acabo de mencionar. Aquí podrás ver que realmente se encuentran dos tipos de percepciones en cuanto a tamaño.
Ley de la proximidad. Esta ley se encarga de agrupar un conjunto homogéneo de aquellos que se encuentran más próximos entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces la primera perspectiva que tenemos sobre las cosas que vemos no es la que en verdad es. Así que en este ejemplo te darás cuenta que aunque algunos elementos estén la ley de la proximidad se encarga de agrupar un conjunto homogéneo de aquellos que se encuentran más próximos entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de esta ley podemos observar que aunque algunos complementos o algunos conjuntos estén realmente juntos, nosotros con nuestra imaginación y con nuestra perspectiva podremos separar claramente cada uno. En el siguiente ejemplo, notarás que la información que te acabo de brindar es totalmente cierta, sin necesidad de analizar lo que tienes en tu mente. La ley de la similitud. Los elementos similares tienden a verse como parte del mismo conjunto. Estos se pueden separar claramente. Durante esta ley podemos observar que distintos elementos que son conjuntos pueden formar parte o parecer que forman parte de uno solo, pero nuestra imaginación y nuestra perspectiva es mucho más grande, ya que con nosotros mismos podemos separar estos elementos, ya que en la imagen se podría ver que son lo mismo, pero en realidad son totalmente dos cosas distintas. Para concluir con las leyes, tenemos la ley del movimiento. Ante un conjunto de elementos, podemos percibir como un todo aquellos que se desplazan a la vez en la misma dirección, aún no siendo lo más aproximados entre sí. Durante esta ley podremos observar que aunque nuestros elementos no estén juntos, estos se van a mover entre sí. Podremos observar que nuestra imaginación y nuestra mente es muy grande para poder observar que una imagen se mueve. A continuación te presentaré la última ley del movimiento durante un ejemplo. Espero no te marees. Para concluir mi exposición, en la actualidad, esta ley es muy útil para la psicoterapia y la resolución de problemas. El cerebro hace siempre el labor de la síntesis y la organización para dar sentido al mundo. En esta exposición podrá observar la teoría del Gestalt, en la cual podrá observar que esta se utiliza principalmente para la perspectiva de ciertas imágenes, que no todo parece ser como nosotros lo percibimos, sino que todo tiene un sentido.